Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Hernández y en este momento voy a mostrar el PIA de Matemáticas 3, el cual es un problema a resolver. El problema dice, en una cafetería un cliente pide una taza de chocolate caliente, la cual inicialmente está a 75 grados centígrados. La cafetería se encuentra a una temperatura constante de 25 grados centígrados. Y chocolate se enfría hasta 43 grados centígrados en 10 minutos. Determina la temperatura de chocolate después de 20 minutos. Y nos dan la siguiente fórmula, la cual dice, derivada de la temperatura entre la derivada del tiempo es igual a K por la temperatura de chocolate menos la temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente? En este caso sería la temperatura constante de la cafetería, que son 25 grados centígrados. Ok, ahora tenemos que despejar esto para que de un lado quede una derivada y del otro la otra. Vamos a pasar la derivada de tiempo al otro lado, pero como aquí está siendo dividida, pasaría al otro lado multiplicando. Pero también pasaríamos todo lo de la temperatura al otro lado, que es temperatura del chocolate menos la temperatura ambiente. Esto multiplicado por K, pero como está siendo multiplicado todo, pasaría al otro lado dividiendo, dando lo siguiente. También se tendría que integrar, quedaría la integral de la derivada del tiempo entre la temperatura del chocolate menos la temperatura ambiente es igual a la integral de K por derivada del tiempo. Al hacer la integración queda logaritmo natural de la derivada de la temperatura del chocolate entre la temperatura ambiente. Esto da igual a K por la temperatura más C. Esta C, pues en este momento no sabemos qué valor tiene, pero significa que hay un número, puede haber un número, puede que no. Puede ser positivo, puede ser negativo, usualmente se pone positivo, pero en un momento más vamos a revisar cuál es el valor de C. Ahora tenemos que vamos a quitar este logaritmo y para eso tenemos que poner el exponente. Pero no podemos ponerlo solo de un lado, tenemos que ponerlo de ambos. Por lo que queda exponente del logaritmo natural de la temperatura de chocolate menos la temperatura ambiente, igual al exponente de K por el tiempo más C. Se eliminan estos dos, pero de este lado no se puede eliminar porque no hay un logaritmo, dando que la diferencia entre la temperatura de chocolate y la temperatura ambiente es igual al exponente de K por T. Al ser un más también se puede poner por separado, dando que sería multiplicado por el exponente de C, pero el exponente de C es igual a C, por lo que queda que la diferencia entre la temperatura de chocolate y la temperatura ambiente es igual a C por E de K y T. Muy bien, ahora tenemos lo que son las condiciones, las cuales tenemos la primera condición, que es que es el tiempo cero es igual a cero, porque es cuando le dan al cliente su chocolate, y la temperatura cero, que es la temperatura inicial en la cual en este momento sería 75 grados. Pero también está la temperatura 1, que es de 43, y el tiempo 1, que es de 10. Esto son los 10 minutos que pasan, los cuales nos dan en el problema. Y es la segunda condición. Y tenemos la tercera condición, la cual dice que en el tiempo 2, el cual son 20 minutos desde que le dan a la persona el chocolate, nos están preguntando cuál es su temperatura. O sea, la persona en este momento no sabe cuánto es la temperatura de su chocolate. Y tenemos que la temperatura ambiente es de 25 grados. Ahora vamos a usar la fórmula anterior que vimos,
pero con las condiciones 1. Vamos a sustituir los datos. T sería T0 y Tm sería 25. Y aquí la T sería 0. Dándonos que la diferencia de 75 y 25 es igual a C por E elevado a la K por 0. Pero 0 por K da igual a 0. Y el exponente de 0 es igual a 1. Dándonos que lo que de la diferencia de 75 y 25 da C. Dándonos que C es igual a 50. Este dato lo vamos a utilizar más adelante. Ahora les voy a mostrar la siguiente gráfica en donde vemos el punto A, que sería la condición 1, y el punto B, que sería la condición 2. No pude poner la condición 3 por una simple razón. No sabemos cuál es la temperatura. Ahora, tenemos que el punto A y el punto B están en línea recta, como cuando hacemos una multiplicación cruzada, pero hay una pequeña diferencia al momento de hacerlo con la condición 3. La diferencia es que, a diferencia de cuando es algo lineal, esto no es lineal. Y te preguntarás, ¿por qué no es lineal? Bueno, muy simple. Primero lo primero, al pasar por el punto A, no pasa por el punto B, lo que sería el punto C, en este caso. La razón es muy simple. Iniciamos con 75 grados, baja a 43. Pero ¿por qué no sigue bajando en línea recta? Por esto. Cuando hay temperatura, toda esta línea naranja es lo correspondiente a lo que se tiene que enfriar el chocolate. Pero, ¿por qué cada vez la línea es más curviada acá que acá? Bueno, eso se debe a que mientras más se acerque a la temperatura ambiente, que en este caso es 25, más tiempo debe tardar en estar a la misma temperatura. Si está a una temperatura muy alta, rápidamente baja de temperatura, pero mientras más cerca esté de la temperatura ambiente, más tiempo tarda. Ok, ahora proseguiremos con usar las condiciones número 2, que tenemos que T es 43, temperatura ambiente es 25, y C, ahora conocemos C, C es 50. Lo cual vimos hace un momento. Y tenemos también que T es 10 en este caso. Okay. La diferencia entre 43 y 25 es 18. Tenemos que esto es igual a 50 por el exponente de 10K. Pero este 50 se puede pasar al otro lado dividiendo, dándonos que el exponente de 10K es igual a 18 entre 50. Pero queremos eliminar este exponente. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Cómo lo quitamos? Muy simple. Ya vimos que el exponente elimina el logaritmo. Así que ahora si ponemos un logaritmo, eliminaría el exponente, quedándonos de la siguiente forma, que 10K es igual al logaritmo natural de 18 entre 50. Y tenemos que K es igual al logaritmo natural de 18 entre 50, todo esto dividido entre 10, dando que K es igual a menos 0.1021. Muy bien, ahora vamos a usar las condiciones número 3. Pero hay un pequeño problema, no conocemos cuánto es T. Bueno, en este caso se sustituiría por T2. Para no tener complicaciones, quedaría como T2 menos 25 es igual a 50, que ya la vemos sacando con las condiciones del número 1, multiplicado por E, el exponente de menos 0.1021, el cual es la K que acabamos de sacar, y el 20, que es el tiempo transcurrido que teníamos. Ok, tenemos que 50 multiplicado por E, por el exponente de menos 10, de menos 0.1021 por 20, todo esto da 68.48. Esto se le va a sumar 25. Y tú te preguntarás, ¿por qué 25? Bueno, porque aquí tenemos un 25 que está restando, pero al pasarlo al otro lado se suma,
dándonos que la temperatura 2 es igual a 31.48. Entonces tenemos que la temperatura del chocolate caliente a los 20 minutos es de 31.48. ¿Recuerdan la gráfica de hace un momento? Bueno, aquí ya tenemos el valor C, que si ponemos 20,3148, 20 de los 20 minutos y el 31.48 de la temperatura, queda exactamente en la gráfica. Curioso, ¿verdad? El A queda en 0,75, el B en 10,43 y el C en 20,31.48. Muy curioso. Aún más, como ya mencionamos antes, mientras más cerca se esté la temperatura del objeto a la temperatura ambiente, más tiempo va a tardar en estar a la misma temperatura. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Reinaldo Manuel Hernández López. La materia de la cual es esto es Matemáticas 3. Mi matrícula es 251894. Mi grupo es el 006 y la hora M4. Muchas gracias por todo y esto sería todo.